Ok, muchachos, entonces vamos a hablar, de acuerdo a todo lo que hablé ahora, vamos a hacer una implementación. Esta implementación pues es muy iterativa. Yo ya voy a después mostrarles otra implementación donde se reduce a multiplicación de matrices, ¿sí? Pero es más sencillo y código es mucho más conciso y nos permite estudiar más cosas y características de esto. Vamos a estudiar, por ejemplo, el esfuerzo, vamos a estudiar varias características que tiene este algoritmo. Que no solamente tenemos la gráfica del error, sino tenemos otras gráficas que nos van a permitir estudiar. ¿Sí? Eso es lo que va a entrar la próxima semana. Entonces, bueno, está el NumPy, el Matplotlib. Estas son las tres librerías que necesitan para el... Bueno, sí, son las tres librerías que necesitan para el parcial, por ahora. Bueno, yo puse varias escalas, el escalón, la lineal, la derivada y la lineal, ¿cuál es? 1, siempre y cuando, ¿qué? X sea mayor que 0. Sí, por eso es que podía hacer eso. Si no, pues eso es una discontinuidad. Me tocaría colocar si es 0 o coloque infinito o algo así. Una cosa horrible de esas. Bien, la sigmoidea, yo he hecho un pequeño recorte. Lo que pasa es que la sigmoidea hacia el infinito converge a 1 o menos infinito converge a 0. Yo las moché en 45. Eso es por temas de representación. ¿Se acuerdan del error de redondeo en métodos numéricos? Que dependía de la representación en punto flotante. Entonces la representación en punto flotante, a medida que, bueno, eso es doble precisión. Si usted a medida que coloca más y más y más decimales, pues se pierde precisión en las operaciones. Yo por eso decidí acortarla. Si es 45, eso ya es menos 45. Esto es algo arbitrario, ¿listo? Realmente solo debería devolver esto acá. ¿Listo? Ok. La derivada de esa belleza es, ahora sí ya es, ya pude demostrar por qué es así, ¿cierto? Entonces es sigmoidea de x, bueno, pudimos demostrar, gracias al compañero, pudimos demostrar que es eso, ¿listo? Miren cómo escribí la derivada. ¿Listo? La derivada está en términos de ¿qué? De la misma función. Por eso es que se usa realmente. Aunque hay una razón que les voy a explicar en la otra clase, es que tiene que ver, es que esta función introduce una no linealidad. Y esa no linealidad permite separar la clasificación de los conjuntos. Hay zonas, cuando uno clasifica conjuntos, que son como difusas. O sea, que puede ser una cosa u otra. Lo que ayuda es esto es a separar eso, ¿cierto? A mejorar la clasificación. Sobre todo de patrones no lineales. Si usamos la función lineal, pues tenemos algunos problemas. Con datos muy dispersos. Bien, después de esto... Entonces yo tengo esta pequeña cosa. Yo tengo función de activación, entonces voy a usar por ahora la sigmoidea, ¿listo? Yo tengo ese pequeño coso ahí. La red neuronal, ¿cierto? La capa de entrada, ¿qué? ¿Qué hace la capa de entrada? Nada, ¿cierto? Es cuando le presentan el meme a usted del perrito. ¿Qué hace este perrito? Nada, ¿sí? Tenemos luego la capa oculta, ¿cierto? La capa oculta es lo mismo. Recuerden que es la entrada por, los pesos por la traspuesta de ¿qué? De la entrada. Eso lo vimos al principio, ¿cierto? Y la salida de la capa oculta, ¿qué es? ¿Cierto? La salida de la capa oculta, yo la he hecho así, pero realmente la salida de la capa oculta también es otra matriz. La salida de la capa oculta es la función de activación sobre la entrada neta de la capa oculta. ¿Sí me entienden esto que dice aquí? ¿O no? Fijan que sí. Correcto. Realmente esto es un array 2x2 y esto perdón, 1x2 y esto es un array 1x2. Realmente porque son dos neuronas. Bien, tengo este nene y finalmente la capa de salida. Y yo hice lo mismo acá, ¿cierto? Aunque este pedazo, yo lo hice así para evitar tanto la multiplicación de matrices. Pero ya en el pro, o sea, en el óptimo de este, ya, suerte. Ya tienen que entender que eso es una multiplicación de matrices. Pero es que le he hecho tanto cháchara a eso. ¿Estamos ahí? Listo. Bien, muchachos. Este es álgebra lineal divertida, ¿sí? Y bien, ¿qué debe retornarme mi red neuronal? Número 1, la salida. Número 2, la entrada neta de la capa oculta. Número 3, entrada neta de la capa de salida. Y número 4, la salida de la capa oculta. Esta es una red neuronal con dos capas. Una capa oculta y una capa de... Bueno, nuevamente tres capas. Capa de entrada que no hace nada. Capa oculta y capa de salida, ¿cierto? Entonces, por eso debo devolver eso. Ya, por eso les expliqué. Ya la red neuronal no solo me va a devolver... La red neuronal ya no solo me va a devolver la salida. Porque necesito conocer cuál es la entrada neta de la capa oculta, cuál es la entrada neta de la capa de salida y cuál es la salida de la capa
oculta. ¿Por qué necesito saber eso? Para poder calcular los errores y las variaciones de los pesos. Poder aplicar la regla delta, ¿cierto? Eso tiene nombre, la regla delta. Bien. Entonces, viene acá el backpropagation. El backpropagation tiene el factor de entrenamiento, tiene un error máximo, tranquilo, tiene los datos y tiene el máximo de iteraciones. A medida que vamos viendo esto, vamos a agregarle más y más parámetros. Hay otros parámetros que hay que agregar, pero este es el básico. Ahora bien, yo he creado aquí los pesos de la capa oculta porque es una matriz de 3 filas y 2 columnas. ¿Por qué? ¿Cuántas neuronas tengo aquí en la capa oculta? Vamos a ver si la ven. Neurona 1, no, es una sola capa. Neurona 1, neurona 2, neurona 3. ¿Cuántas entradas hay? Hay 2 entradas, X y Y. Entonces por eso serían 3 filas, 2 columnas. ¿Listo? 3 filas, para que se vayan entendiendo con las matrices. 3 filas, 2 columnas. Por eso, 3 filas. Esto es fila. Bueno, es que yo lo veo así. O sea, fila es 1, 2, 3. Por eso coloco así. Pero sí, tiene razón, tiene razón. Ahí voy a colocárselos filas, ¿cierto? Y columnas, ¿listo? Sí, tiene toda la razón. Sino que en mi cabeza había otra cosa. Ganas de irme por ahí. No mentiras. Ahora, las tendencias en la capa oculta, ¿cierto? ¿Por qué son 3? ¿Por qué tengo una raíz de 3? Porque son 3 neuronas. Luego tenemos los pesos en la capa de salida. ¿Por qué tenemos una fila y 3 columnas? A ver. Porque ustedes tienen 3 neuronas en la capa oculta que van conectadas a una neurona de salida. Entonces cada una de esas necesita un peso. Por lo tanto son 3 conexiones a una sola neurona. Correcto. Una fila, 3 columnas. Realmente es una raíz de 3 posiciones, ¿cierto? Bien. Y la tendencia de la capa de salida, ¿por qué es sencillamente un vector de un elemento y ya? Porque es una neurona. Yo aquí les voy a explicar algo que viene más adelante, pero yo aquí no lo usé porque en las pruebas que hice me dio muchos problemas. Realmente no convergía, porque es que hay muy pocos datos. Entonces les voy a explicar. Ustedes normalmente reciben los datos puros, ¿cierto? En este caso los datos, muchachos, mucharejos, muchachonas, muchachitos, son estos. Los datos serían 2 y 1. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es mi dataset. El dataset tiene unas características y tiene una salida, ¿cierto? Entonces, estas son mis entradas y esta es mi salida. Como apenas tiene 4, ¿cierto? Hay un problema. Si yo hago el partición de esto, no va a funcionar bien el entrenamiento. Para este tipo de casos tan pequeños, es mejor enviar todo, ¿cierto? Es pues va a encontrar la teoría, pero es necesario. Igual las diferentes pruebas he hecho, es necesario. Entonces, yo dejé aquí el código, es cómo partir el dataset en 2 partes. Entrenamiento, pruebas. Entrenamiento y pruebas. En el que es de dataset que vamos a ver la próxima clase, les voy a mostrar que eso se puede, que ya funciona bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy a aprovechar y voy a sacar unos índices, ¿cierto? ¿Cómo así que los índices? Como esto está indexado desde 0 hasta n-1, entonces yo voy a generar una permutación, es decir, un ordenamiento cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué? Nunca seleccionen en orden en el dataset, siempre deben seleccionar aleatoriamente, porque ustedes seleccionan en orden, muchas veces los datasets vienen clase 1 y después clase 2, clase 3, o sea, vienen ordenaditos así, muchos vienen así. Si ustedes no seleccionan aleatoriamente, no va a entrenar bien. La red neuronal depende en gran medida de la calidad de los datos, y la calidad tiene que ver, pues primero, precisión de los datos, y segundo, que si hay varias clases, pues que haya ejemplos de cada clase, ¿cierto? Dígame, ¿alguien dijo? ¿No? Ejemplos de cada clase. Es que yo escuché, profe. Estoy imaginando cosas. O es por tristeza por la gente que se fue. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces esto me genera una permutación aleatoria.
Básicamente es un ordenamiento entre 0 y n y escoge y los ordena de forma aleatoria. ¿Listo? Si hay de 0 a 10, entonces va a sacar un ordenamiento aleatorio. Eso es una permutación. Acuérdense de matemáticas discretas, 2. Una permutación. Bueno, hay n factorial permutaciones, como exactamente hay n factorial ordenaciones. ¿Sí? Entonces, bien. Luego, ¿qué hago? Voy a tomar el 80% como el training size, pero yo le tomo el floor, ¿sí? Le tomo el piso. Entonces voy a tomar 80% de los datos y ese 80% de los datos voy a obtener los primeros 80, que serían los índices de entrenamiento. O sea, de esos índices de entrenamiento voy a tomar el primer 80% y el otro 20% restante lo voy a tomar como de pruebas o de testeo. Entonces miren acá, la prueba serían datos en training y el otro sería los de testeo. ¿Sí los ven acá? O sea, tomo los índices de training, ¿cierto? Que es, por ejemplo, 5, 10, 20, como de datos de prueba y los de entrenamiento y los otros los tomo como datos de prueba. Esto se va a automatizar con la librería Pandas. La librería Pandas, de hecho, tiene hasta la característica de que a veces pasa que cuando uno selecciona aleatoriamente hay uno de una clase que no sale mucho. Entonces él hace una corrección y quedan aproximadamente conjuntos de datos del mismo tamaño de clases diferentes. Esto que hacemos aquí podría pasar que tengamos mala suerte y todo salga de la misma clase. ¿Estamos ahí? Pandas es una librería de manejo de datos, ¿cierto? Que vamos a utilizar para el procesamiento. No vamos a implementar eso, vamos a usarlo. Porque nos podemos implementar eso, muchachos. Hay un curso de KDD. ¿Han escuchado? De descubrimiento de bases de datos. Ustedes de la época de Oscar Ceballos. El profesor dictaba ese curso. Ese curso, la mitad se dedica a procesamiento de datos. Aquí solo vamos a ver 2 clases, ¿sí? Pero el procesamiento de datos es vital para usar redes neuronales. Bien, entonces, como los datos son muy pocos, ¿yo qué hago? Los datos de entrenamiento son todos. Yo dejé esto aquí, yo les puse esto allí para que les quede el código de cómo separarlos. Pero finalmente no lo usamos aquí, porque es que apenas, ¿cuántos datos hay? 4 apenas. Tenemos, entonces muchachos, yo lo primero que hago es calcular el error global. Entonces el error global, ¿cierto? El error cuadrático medio es tomar por cada salida y sacar, ¿qué hago? Le sumo la resta elevada ¿al qué? Al cuadrado y después lo divido entre 2. Yo lo arreglo en este array para ver cómo evoluciona el error, ¿cierto? Yo lo agrego en un array para ver cómo evoluciona el error. Bien, mientras, y ahora viene el algoritmo de backpropagation, ¿cierto? Mientras el error global sea mayor o igual que el error permitido y el número de iteraciones sea menor que el máximo. Entonces, aquí tomo ya con patrón porque no puedo tomar con iteraciones, porque ¿cuántas entradas hay? Apenas hay 4. Entonces, patrón debe variar entre 0 y... Si hay 4 entre 0 y 3. Exactamente, entre 0 y 3. Acuérdense de la indexación. Entonces, bien, aquí obtengo la salida normal, pero ahora, ¿qué calculo? El error de salida, ¿cierto? Ok, vamos a calmarnos. Ya. Bien, para que me entiendan un poco esto yo lo hice general, o sea, como si hubiera más de una neurona de salida, ¿sí me siguen? Pero realmente esto funciona de esta manera. Error de salida, ignoren el i, sería salida deseada menos salida por la derivada de la entrada neta de la capa de salida, que era lo que estamos haciendo. Si ustedes recuerdan acá, cuando calculábamos aquí, el error que era, el error en la capa de salida, observen, la diferencia por la derivada evaluada en la entrada neta de quién, de la capa de salida. Como apenas es una neurona, ¿cierto? Pues yo lo hago así, ¿listo? Pero si fuera más de una neurona, este código sirve. O sea, yo lo busqué generalizar un poco. Ya después solo voy a colocar la multiplicación. Ya saben. ¿Bien? Ahora bien, luego viene el error en qué capa. En la capa oculta. ¿La capa oculta cuántas neuronas tiene? 3 neuronas, ¿sí o no? Entonces tiene 3 neuronas. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, sería ni error salida por la derivada en la entrada neta ocupa por el peso. ¿De dónde? De capa de salida, porque lo estamos llevando hacia atrás. ¿Sí lo ven? Lo estamos llevando hacia atrás.
ese es el error, ¿cierto? En la capa oculta, que aquí está, ¿cierto? Que tiene que ver con lo de la capa de salida. Entonces, ¿qué hacemos? Ya aquí tenemos error en capa oculta y tenemos error en capa de salida. Ahora, con esos errores, ¿qué vamos a hacer? Actualizamos los pesos. Primero calculen errores y después calculan pesos. Si actualizan pesos, pues se les va a distorsionar el error y eso va a diverger. Eso va a diverger. Si eso se les va hacia infinito el error. Porque ya una vez cometí ese error y pues pasa eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Actualizamos los pesos en la capa de salida. El peso de capa de salida en n es igual al peso anterior más factor de entrenamiento por error de salida más por salida de la capa oculta. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo acá. En la actualización, estamos aquí, ¿cierto? ¿Qué es? ¡Ay! Cálmate. ¿Este es el nuevo? Ah, no, este es el nuevo. Entonces vamos a actualizar W3, que sería el actual más el factor de aprendizaje. ¿Quién es WI9? El error en la capa de salida. ¿Y quién es F14? El factor de aproximación. ¿Y G2 quién es? El factor de entrenamiento. Entonces sería factor de entrenamiento por error de salida por la salida de la capa oculta, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esperen. ¿Aquí hay un error? Por error de salida, ¿cierto? Déjenme ver porque podría haber un error. Se supone que no. Esto ya lo probé bastante y no hay problema. Pero bueno, nunca está de más revisar bien. Entonces sería el peso actual más el factor de aprendizaje por la capa de salida por la entrada, ¿cierto? Que es F14. Miren acá. ¿Sí estamos bien? ¿Sí lo ven? ¿Qué es la salida de la neurona? 2. ¿Qué es la salida de la capa oculta? Recuerden que estamos hacia la neurona de salida. ¿Sí lo ven allí? Ahora bien, la tendencia, ¿cómo la actualizo? Pues factor de entrenamiento por error salida, pero tomando en cuenta que es 1. ¿Sí? Pues nada se coloca. Si fuera menos 1, pues cambian más por un menos y se acabó. Bien. Ahora bien, vienen los pesos en la capa oculta, que es la más complicadita. Realmente, si ven, estos son operaciones entre matrices, ¿sí lo ven? Realmente, de nuevo insisto, esto se va a quedar como una multiplicación. Realmente todo esto que hago está expresado en una multiplicación de matrices. Esto tiene complejidad cúbica actualizar los pesos. Por eso es que son muchas operaciones cúbicas en un global que se repite muchas veces. ¿Sí? Entonces, por eso esto es NP. ¿Sí? No es fácil demostrarlo, ¿sí? Pero esto es NP. Cada una de las operaciones pequeñas que ustedes ven cuesta n al cubo. ¿Sí? ¿Recuerdan FADA? Yo creo que ustedes sí se acuerdan de FADA. N al cubo, ¿qué pueden opinar de algo de n al cubo? Pues ya es algo que es considerable. ¿Sí? N cuadrado, uno dice listo, pero ya cuando es n al cubo, uno ya empieza como a preocuparse. Y muchas operaciones n al cubo hecha muchísimas veces, entonces esto es exponencial. ¿Sí? En muchos papers se habla de la complejidad del backpropagation. De hecho, pues yo creo que voy a poner a que revisemos uno para que miren que efectivamente es NP hard. Perdón, complejidad NP. Bien. Ocampo sigue aquí, yo la veo como dijas traída hoy. Pero sí me ha seguido la idea. Ah, bueno, lo importante, ¿cierto? Espero lo que sea que esté analizando se solucione. Entonces, los pesos de la capa oculta más el factor de entrenamiento más el error en la capa oculta de la neurona N por la entrada actual, pero que tiene que ver con, o sea, me refiero acá. Entonces vamos a actualizar esto, ¿cierto? Vamos a actualizar estos pesos de acá, ¿cierto? Estamos en estos pesos de aquí. Entonces tiene que ver con la neurona y tiene que ver con el error. Hay un error aquí, ¿cierto? En la capa oculta aquí tiene dos errores. El error de la neurona 1 y el error de la neurona 2. En este caso, error neurona 1, error neurona 2 y error neurona 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de esas va a tener un error asociado. Entonces, hay una neurona asociada y hay un peso asociado. El peso asociado es este. Esto yo le digo N de neurona y M de peso. Es N de neurona y M de peso. Recuerden que es fila, indica la neurona, columna indica fila. Ay, verdad. ¿Cómo es que ustedes señalan las filas? ¿Así? Filas indican la neurona y columna indica el peso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces por eso tomo la entrada actual en M, porque es la vinculada con el peso M. ¿Listo? Entonces actualizo esto y luego ¿qué actualizo? Esto aquí, la
actualizo las tendencias. ¿Listo? Actualizo las tendencias. Luego, ¿qué hago? Calculo el error global, ¿cierto? Y el patrón, pues obviamente si es mayor o igual que el tamaño de la entrada, pues ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Pues igual a 0, ¿no? Pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué más hay que hacer? ¿Sí? Pues eso es para evitar desborde. Aunque se acuerdan que a mí me troleó en un ejemplo esto que se desbordaba y no pasaría error. Que en vez de Y era patrón y yo me quedé enfrascado en ese error del demonio, ¿cierto? Ha sido una de las grandes vergüenzas que he tenido como profesor. Mentiras. Entonces, ¿qué yo voy a retornar? Yo voy a retornar los pesos de la capa oculta, las tendencias de la capa oculta, los pesos de la capa salida y las tendencias de capa salida. ¿Qué es lo que necesito realmente? O sea, realmente estos son las matrices de cada una de las capas. ¿Sí? Las matrices de cada una de las capas y finalmente tenemos el error, pues que yo lo saco como estadístico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ya que la mayoría se ha ido. Ah, es que son las 52, de razón. Han aguantado 3 horas, muchachos. Felicidades. No les voy a regalar nada, pero pues. Bien, muchachos, yo aquí tengo la función XOR. Factor de entrenamiento punto 7, error permitido punto 2. Es un, muchachos, depende del problema. Punto 2 es alto, de hecho. Máximo de iteraciones 10.000. Calculo el backpropagation. Luego, ¿yo qué hago? Pruebo la red. Pero con los pesos que obtuve de ¿qué? Del algoritmo backpropagation. Backpropagation nos devuelve unos pesos, ¿cierto? Que yo utilizo en la red neuronal. Bueno, imprimo y finalmente pinto el error. Vamos a ver cómo nos va. Tengo miedo, muchachos, tengo miedo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver de nuevo, vamos a ver esto en proceso. Entonces, Python backpropagation.py. Observen, ¿qué ven ahí? 1200 iteraciones, ¿sí? Porque es una función sigmoide, también hay que aclarar eso. Yo quiero que sea 1 o que sea 0. Entonces, es un poco lento, ¿cierto? Imagínense, 1200 iteraciones. Obviamente, si yo lo probamos en la librería, va a dar como alrededor de 50, 100, porque está optimizado. ¿Qué tal, muchachos? Miren esa curva de error tan bonita, ¿sí? ¿No? ¿Me parece una curva de error bonita o no? Realmente se llama función de pérdida, ¿no? Eso tiene un nombre, se llama función de pérdida. Es como evoluciona el error a medida que hacemos las iteraciones. ¿Cuántas iteraciones necesito aproximadamente? 1200. ¿Cierto? Es un poco lento, pero bueno. Y miren cómo dando las salidas. Si es 0, da punto 35. Si es 1, bueno, aquí dio regular. 27, 1, 0, 35. Yo realmente regular. A ver. Vamos a calmarnos. 1, 0, 69 y 0, 0,25. Hay más o menos un error en uno. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora voy a utilizar otra función de activación, pues que nos va a dar un resultado un poco mejor. Que es la función lineal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vean, con función lineal. Mucho mejor. Y miren cómo nos dan las salidas. Bueno, las salidas... Ya está raro. Bueno, ahorita tengo que revisar eso. No, realmente cae muy rápido el error, ¿cierto? Pero el error no cabe debajo de este de acá. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, derivada lineal, derivada sigmoide. Estamos acá. Entonces, pues, esto es pues los que le querían mostrar hoy. Vean el error acá, pues un poco más... La sigmoide, pues, es preferida por la no linealidad que tiene. Eso lo voy a explicar en la próxima clase. O sea, tiene mucho que ver es por la clasificación. Ese bound, es un espacio que da entre dos clases. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas? Entonces, pues, yo les paso estas implementaciones. Y la próxima clase, pues, ya miramos. ¿Sí? Vamos a ver que la librería lo va a ganar, siempre. La librería está optimizada. ¿Sí? O sea, estoy utilizando el algoritmo de propagación básico. Vamos a ver una variante que mejora mucho la convergencia, pero realmente pues estamos años luz de la SKLearn está pues muy desarrollada, muy buena, ¿sí? Bien, muchachos.